Dios les bendiga. Hoy vamos a comenzar a estudiar Primera de Corintios. Son 16 capítulos y estaremos estudiando un capítulo por día por los siguientes 16 días. Los invito a todos los que van a estar participando aquí conmigo en este estudio, que tengan su Biblia ahí a la mano y lean junto conmigo, y vamos a estar estudiando y conociendo más de la palabra de Dios y lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. Es muy importante que sigamos estudiando la Biblia, la palabra de Dios, para que podamos así, de esa manera, conocer más a Dios, convivir con Él, pasar tiempo con Él, conociéndolo. Y también es importante conocer lo que está en la palabra de Dios para saber también identificar cuando viene alguien a traernos una doctrina falsa. Entre más leemos la palabra de Dios, más vamos a saber qué es lo que hay en ella y nos vamos a ir familiarizando con ella, y eso es muy importante. No siempre nos vamos a recordar bien dónde están las cosas que hemos leído, dónde está aquella escritura en la que nos viene a la mente, pero es importante que sepamos lo que hay y que estemos siempre constantemente leyendo la palabra de Dios, y así es como vamos a empezar a familiarizarnos más con ella, y sí llegaremos a un punto donde podremos más identificar dónde se encuentra un verso específico, y podremos también saber que eso no está en la Biblia, eso sí está en la Biblia, y es muy importante que sepamos lo que contiene la Biblia. Y sí, es para lo mismo, para poder identificar cuando alguien viene y te trae un mensaje que no es correcto, porque tenemos que enfocarnos solamente en lo que está en la palabra de Dios. Y es muy importante seguir leyéndola, porque Dios nos está hablando en nuestras vidas, y esa palabra que tal vez leímos hace un tiempo, que tal vez en ese momento cuando lo leímos no sentíamos que fuera algo que aplicaba a nuestras vidas en ese momento, pero llega el momento donde Dios nos recuerda esa palabra de nuevo, y es para ese momento preciso que sí necesitamos escuchar eso. Siempre la palabra de Dios es viva y es eficaz, y hay momentos donde sí puede que la leamos y esté hablándonos específico para ese momento, y lo podemos sentir que esa es la palabra que necesitábamos escuchar, pero también la palabra de Dios debe quedarse en nuestros corazones. Es por eso que a veces esa palabra que leímos ya hace un tiempo vuelve otra vez a nuestra memoria. Entre más la leemos, más escudriñamos la palabra de Dios, más nos familiarizamos con ella, y también podemos conocer diferentes cosas, como ya quién escribió cuál libro, por qué lo escribieron, a quién se lo escribieron, si es una carta, un libro. Todo eso también es importante, y aunque a muchos no les llama mucha la atención aprender todos esos detalles como de historia, pero es muy importante, porque eso es lo que también nos ayuda a aprender bien la palabra de Dios. Amén. Primera de Corintios, capítulo 1. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sostenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Aquí podemos encontrar a quién escribió el libro, a quién se lo escribieron. Aquí es Pablo, está escribiéndole a la iglesia en Corinto, y dice: en la iglesia en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que están en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí mismo donde nosotros estamos, aquí también Dios nos está hablando, porque está hablándole a toda la iglesia, a todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Y eso es muy importante también, darnos cuenta de que esto no solamente aplica a las vidas de ellos,
sino también a las de nosotros, que quizás tal vez no estemos pasando por la misma situación, pero es importante aprender también que si algún día llegamos a estar en eso, así es como se debe de hacer o no hacer esas cosas. Esto nos ayuda a ver qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que Dios pide a la iglesia. So, el verso 4. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se han confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. A mí lo que me gusta de este pasaje es de que dice unidos a Cristo. Y también al final dice, nos ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Y me gusta mucho que aquí nos queda claro que debemos de permanecer caminando con Dios. Y Él es la importancia de todo, es lo que nos va a ayudar a tener todo lo que necesitamos nosotros para permanecer en el camino de Dios, para poder seguir adelante en Él. Porque es lo que dice, los mantendrá firmes hasta el fin. Si permanecemos caminando con Dios, es como vamos a permanecer firmes hasta el fin, porque en Él encontramos todo lo que necesitamos. Y dice, no les falta ningún don espiritual, mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él nos da todo lo que necesitamos para poder permanecer en Él. Dice en el 10, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero que a unos dicen yo sigo a Pablo, otros afirman yo a Apolos, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo, de modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estefanas. Fuera de estos no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Aquí podemos leer que en la iglesia de Corintios estaban habiendo divisiones, había rivalidades, y esto Pablo les está diciendo, eso no está bien, no debe de haber eso en la iglesia, en el pueblo de Dios, no debe de haber divisiones ni rivalidades. Y aquí estaban ellos poniendo su enfoque en los líderes que ellos tenían, estaban poniendo su enfoque en Pablo, en Cefas, en Apolos, pero eso no estaba correcto del pueblo de Dios. Y se deben de estar en armonía y deben de estar con un mismo propósito. Y el enfoque de la iglesia debe ser Jesucristo, y en lo que Jesucristo nos pide, en lo que Jesucristo nos está hablando en nuestras vidas. Y por eso dice, ¿Quién acaso ellos murieron por nosotros? Pablo, Apolos o Cefas. No, Jesucristo fue el que murió por nosotros. Por eso nuestro enfoque debe estar en Él. No debe de haber divisiones en la iglesia de ningún líder. Nuestra mente no debería de estar en un líder y que estar tan afanados con nuestros líderes de pensar que, porque la gente puede llegar a pensar, poner su enfoque más en el hombre que en Dios, y empiezan a confiar más en la fuerza del hombre, en las capacidades del hombre, y olvidan que el mensaje es que Jesucristo es el que nos salva.
Y por eso esta iglesia estaba teniendo divisiones y estaban teniendo rivalidades de quién era mejor. O por eso Pablo también lo dice, yo no los bauticé a todos. Y dice, qué bueno, porque ustedes probablemente, porque yo los bautizara, dice, ay, como él me bautizó, ponen su confianza en él más. Y así no debe de ser. El que hace la obra es Jesucristo. Y sí, muchas veces nos enfocamos en las cosas humanas o puede ser hasta en hablando de líderes, puede hasta ser de ese líder tiene más miembros o ese líder lo siguen más, ese líder está más preparado, ese líder habla mejor, ese líder tiene más educación, ese líder bautiza más gente. Y eso está mal, eso no debe de ser, que nosotros escojamos a un líder más que a otro por razones así, no está correcto. Somos un solo cuerpo en Cristo y deberemos de vivir en armonía, sin rivalidades, sin comparaciones, y eso es muy importante y está mal que lo hicieran aquí en la iglesia de Corinto. Vamos a leer el verso 18. Me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que en el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que es nada para anular lo que es, a fin de que su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Aquí Pablo nos está diciendo que el mensaje de Jesucristo para aquellos que no creen es una locura. No lo pueden creer, no lo pueden entender, no pueden ellos darse cuenta de la importancia que hay en el sacrificio de Jesucristo, y para ellos les parece una locura porque ellos se están basando en lo que es el conocimiento humano, el conocimiento de aquí, del mundo. Como por ejemplo los sabios de este mundo, podríamos decir, son aquellos que están estudiados, que tuvieron una carrera, que tienen posiciones de alto nivel. Pero aquí Jesucristo nos dice, usando a Pablo para decirnos que a Él no le importan esas cosas. Él escogió lo más débil del mundo, lo que para el mundo no es sabio. Él lo escogió por lo mismo, para avergonzar a los sabios, porque hay poder en el mensaje de Jesucristo. Y si hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos.
Y así es, y yo puedo identificarme con esto y yo puedo ver el poder de Dios en mi vida, que Él obra en mi vida, porque yo no soy una persona que para el mundo sería una persona sabia o una persona importante. Pero yo puedo ver el poder de Dios en mi vida. Dice, consideren su propio llamamiento. Y yo sé que por el llamamiento de Jesucristo, por lo que Él hace en mi vida, es que yo puedo hoy hablar, que yo puedo hacer lo que yo hago. Y yo quiero poder proclamar el poder de Dios, proclamar la palabra de Dios. Y sé que Él es el que va a hacer la obra, Él es el que me va a usar, no por lo que yo tenga en mí, por la fuerza que haya en mí, sino por lo que Él puede hacer en mi vida. Y yo solo tengo que enfocarme en su palabra, porque ahí es donde hay poder. Aunque al mundo le parezca una locura, aunque al mundo no conozca y quieran ellos señales o quieran ellos evidencia, pero el poder de Dios está en su palabra. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Bueno, hasta ahí terminamos el día de hoy con Primera de Corintios capítulo 1. Seguiremos estudiando la palabra de Dios juntos. Los invito a que continúen, que sigan adelante aquí con nosotros. Y es para edificación para nuestras vidas, edificación para seguir creciendo en el camino de Dios, para poder trabajar todos juntos, así como dice, manténganse unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Y el único propósito de esto, de todo lo que hacemos para la iglesia, para el pueblo de Dios, es para que sigamos creciendo y poder traer más almas a Dios. Es muy importante que estudiemos nuestras Biblias y dejar que Dios obre en nuestras vidas para que podamos nosotros hablarle a otros de Él y así traer a más almas. Ese es el propósito de la iglesia y pedimos que sigan aquí esforzándose, dando lo mejor de ustedes en su tiempo, tomen prioridad en buscar de Dios y todo lo que ustedes pueden hacer. No se cansen de buscar de Dios, no se cansen de leer la Biblia, tomen el tiempo, tomen prioridad. Si tienen tiempo para estar viendo la tele o hacer cualquier otra actividad que es para un pasatiempo, mejor use ese tiempo para Dios. Haga el tiempo para Dios. Pero también cuando haya tiempos libres pueden tomar ese tiempo para también estudiar y agregar más a su conocimiento de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Nos vemos mañana.